Esta España mía, dice la canción, esta España nuestra, goza de unas libertades propias de cualquier democracia que, aunque con ciertas fallas en su terreno, da cabida a todo tipo de opiniones, puntos de vista y lecturas de todos los asuntos que salen al debate público. Debate como el que hoy vamos a tener en esta mesa, con unos contertulios, principalmente políticos, que tratarán el tema de la migración, teniendo en cuenta esas últimas noticias ocurridas aquí en nuestro municipio Medina del Campo. Un debate en el que hasta hace escasamente una hora iban a participar la gran parte de las siglas que se sientan en el pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo. Y sí, hablamos de hace escasamente una hora, porque es cuando hemos tenido conocimiento de que finalmente no tendríamos ese gusto de contar con la presencia del Partido Socialista. Es verdad que otras formaciones, como Medina Primero y Vox, todavía no se han sentado en esta mesa a debatir. De hecho, aprovechamos nuevamente este espacio para invitarles a que en los jueves venideros, en esa figura de portavoces que prometieron el pasado mes de julio, acudan a esta casa para dar a conocer a los vecinos de Medina del Campo también sus objeciones. Figura, por cierto, contemplada en el Reglamento Orgánico Municipal con su pertinente y lógica atribución. Hay siglas que nunca han fallado a esta convocatoria, a pesar de que el viento del debate quizá no soplase a su favor, al favor de su velero. No sabemos exactamente la dirección que alguno puede creer que puede soplar el viento del debate que hoy planteamos. Repetimos, la migración. Lo que es irrefutable es que los marineros y marineras que se suben al barco a pesar de la tormenta, los que cogen a su tropa y les instruyen a navegar en aguas mansas y bravas, son los que llegan siempre a buen puerto. Siempre a buen puerto. Sin embargo, quienes quizá prefieren quedarse en tierra, quienes se desentienden del temporal y hacen también a sus tropas quedarse en casa, puede que al final deriven en crear torpes marineros. Y nos vamos a Medina del Campo porque de momento llueve, pero nuestras calles no se han convertido en mares, afortunadamente, a pesar del temporal. Hoy hablaremos de migración, como decíamos, con distintos candidatos que sí que han aceptado esa invitación. Tenemos en esta mesa a María Jesús Vázquez por parte de la formación Gana Medina, a Luis Carlos Salcedo por parte de la formación popular y, por supuesto, agradecemos también la presencia de nuestro director, Javier Cuevas, por sentarse en esta mesa, como decíamos, después de conocer esas últimas noticias. Vamos a hablar de la política migratoria, vamos a hablar de la situación que atraviesa en nuestra nación y yo creo que vamos a comenzar dando paso a nuestro director, a Javier Cuevas. Bueno, pues gracias. Entrar aquí de invitado. Primero, hombre, yo creo que todas las formaciones políticas, más allá de lo que piensen, los espacios de libertad, y en esto Medina gozamos de unos espacios de libertad muy importantes, tienen todos los micrófonos abiertos y creo que deberían de aprovecharlo y cada uno defender sus posturas, porque para eso están y tienen que convencer. Las decisiones en los partidos políticos se toman, unas gustan más, otras pueden gustar menos, pero los partidos políticos tienen la obligación por lo menos de explicarlas, más allá de que gusten más o de que gusten menos. Ahora, en el tema que nos aborda, bueno, primero es un tema al que todo el mundo le pediría bastante prudencia en las declaraciones, porque yo creo que todos los que estamos en los medios de comunicación no debemos de ser ningún hooligan de bar. Es decir, porque existe mucho hooligan de bar y se dicen muchas frases. Yo creo que nosotros tenemos, cuando nos ponemos delante de un micrófono, tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es poder hablar de los temas desde el respeto, desde la tolerancia y desde la diversidad de opiniones. Una vez dicho esto, creo que todo el mundo, yo he podido hablar con muchísima gente, yo creo que es un tema que hemos hablado todos. Dentro de la población medinense hay gente preocupada, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ir poniendo los puntos sobre las is. Primero, si hablamos de política de inmigración, yo creo que la política de inmigración de este país es un verdadero desastre ahora mismo. Es un verdadero desastre. Que está muy relacionada con la política de inmigración europea. Y además ahora hemos visto, ayer saltaba la noticia de que Alemania quiere deportar casi a 1 millón de personas. Es decir, estamos en una Unión Europea que no tiene una política migratoria clara. Entonces, España es una punta de lanza, como le puede pasar a Italia, como le puede pasar a una serie de países que estamos muy cerca del África subsahariana y que somos la puerta de entrada para personas que, lógicamente, buscando su mejor situación, buscando un futuro, quieren entrar en un país y tener un futuro para ellos y para su familia. Unión Europea tiene que tener una política de inmigración
que esté trasladada a todos los países. Los países, aquellos que sufren la inmigración, si somos de Europa para todos. Esa política migratoria tiene que estar, si entran en España, en Italia, no digo porque Italia y Lampedusa están en la misma situación, tiene que haber algo en común para que todos esos migrantes sepan dónde tienen que ir, dónde no tienen que ir, cómo se reparten o cómo no se reparten. Y yo quiero, como primera intervención, simplemente marcar una diferencia. Hay que diferenciar, porque lo he oído mucho, entre migrantes, ilegales y refugiados. Cuando llegan los refugiados, llegan ellos con la familia, se van de una guerra, y yo creo que Europa ha sido, con el tema de Ucrania, muy solidaria, muy solidaria. De hecho, los problemas que han tenido con algunos países no han sido por los refugiados, ha sido por el precio del grano o por otra serie de cosas, y no ha sido por los refugiados. Eso es un tema muy concreto sobre una guerra, y además lo ves porque los primeros que se van son las madres, los hijos, los niños, y otra cosa es la migración ilegal que se está sufriendo en Europa, que luego hablaremos un poco de qué tipo de políticas se pueden poner. María Jesús Vázquez, su turno. Pues es que Javier ha dicho muchas cosas en las que estoy de acuerdo, otras en las que no tanto. Yo creo, antes de nada, que todo el mundo tiene derecho a opinar, que vivimos en una democracia, como has dicho, que todas las opiniones todas las personas tienen derecho a opinar, todos tenemos que ser respetados, aunque no todas las opiniones sean respetables. Hay algunas que son verdaderas barbaridades. Atentan contra los derechos humanos, contra el respeto a las personas, incitan al odio o provocan violencia. Esas, desde luego, evidentemente son rechazadas, pero no tienen por qué estar prohibidas, no tenemos por qué prohibir que la gente se exprese. Yo creo que es fundamental y que además los políticos y los representantes de los ciudadanos tenemos esa obligación de dar explicaciones, porque es parte del cargo, es parte de nosotros. Gestionas, propones, actúas, haces lo que puedes y luego tienes que explicarlo y tienes que justificarlo. Si te equivocas, pides perdón y rectificas, no pasa nada. En cuanto a la política migratoria, totalmente de acuerdo con Javier en que es un problema, sobre todo el que vengan las políticas de Europa, que tengamos que depender de las políticas de Europa, que no haya una política clara europea ni una política clara española, precisamente porque depende de la europea, que hay países que no son solidarios, que estamos sufriendo nosotros por ser el Mediterráneo, un lujo de zona y de situación para muchas cosas, pero también un problema por esa inmigración que viene de África sobre todo, y que muchas veces viene debido a la guerra, muchas veces a la hambruna, a la pobreza. Y sí que es cierto que es distinto un refugiado que un inmigrante ilegal, pero muchas veces los inmigrantes ilegales lo son precisamente para ser refugiados, porque huyen de la discriminación por su condición sexual, por su forma de pensar, por su forma de vida, por lo que sea, tienen que huir de ese país, y cuando llegan huyendo ilegalmente reclaman aquí o solicitan aquí el asilo. La situación en Ucrania es mucho más fácil de ver porque es una guerra, pero es que en países como Mali, Etiopía, Sudán, muchos de esos países subsaharianos de los que vienen aquí, el problema es el hambre y la miseria. Hambre y miseria provocada por el primer mundo, que somos nosotros. Están pagando las consecuencias de una explotación salvaje, no solo durante la época colonial, sino después. Todos tenemos un teléfono móvil que necesita de unos minerales muy específicos y muy raros que existen en África solamente, y que para explotarlos de forma barata, explotamos a la gente. El otro día he visto en la tele un documental que me pareció espantoso de cómo les llegan todos los restos de nuestra ropa utilizada, abandonada, y se convierte en un basurero. Estamos convirtiendo a África, que es el continente seguramente más rico del mundo, en un vertedero y en un sitio donde no se puede vivir. Y lo mismo que nosotros nos fuimos de España a buscar el futuro a Alemania, a Suiza, a Francia, a Inglaterra, a Bélgica, y nos íbamos sin papeles, que no es cierto que fuéramos con papeles, íbamos sin papeles, sin trabajo y sin saber a lo que ibas y sin saber el idioma. Ellos hacen lo mismo. Nosotros ahora, cuando necesitamos buscar un futuro mejor, nos vamos fuera. Vamos a Valladolid, a Madrid, a Francia, a cualquier sitio, y podemos permitirnos viajar. Sí, ellos están haciendo exactamente lo mismo, con peores condiciones, peores situaciones, y encima explotados por las mafias que todos conocemos, que no es argumento que vienen como que las mafias los trae. Vienen porque no tienen más remedio. Las mafias son una desgracia que hay que evitar. Otra añadida, que sufren. Entonces, es un problema muy complejo, muy difícil, y lo que no podemos es tratar a las personas como si fueran bultos, como si fueran restos, como he leído esta mañana, que me ha parecido espantoso, que son basura. Nadie es basura.
no puedes juzgar a nadie, ni a la persona que tienes al lado, ni tampoco a la gente que viene de fuera sin conocerlo. Ni puedes decir las barbaridades que hemos oído ayer al vicepresidente de nuestra comunidad, ni a nuestro alcalde. Hablaremos de esas declaraciones, pero antes hacemos esa primera lectura también por parte de la formación popular de esa situación, de esa valoración de la gestión de la política migratoria. Bueno, aquí se han dicho muchas cosas, tanto Javier como Chus, y yo lo único que he sacado en claro es que la política migratoria de Europa es complicada. ¿Y por qué es complicada? Porque estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de seres humanos que lloran igual que nosotros, que ríen igual que nosotros, que sienten igual que nosotros. Y cuando tratamos de seres humanos, pues las complejidades y la diversidad de opiniones pues es mucho más amplia. Desde luego que un drama personal y un drama humano se convierte en moneda de cambio para muchas cuestiones, y creo que eso no es bueno para nadie, para nadie. A partir de ahí, y ocupándonos del caso que ha pasado en Medina del Campo, y sobre todo porque a colación de la última frase que ha dicho Chus, el alcalde no ha hecho ningún comentario xenófobo. El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, creo que ha hecho una reclamación al gobierno de España, creo que muy lógica. El gobierno municipal no tenía ni idea de lo que estaba haciendo el gobierno central con respecto a la política migratoria que afectaba directamente a Medina del Campo. Y no tenía ni idea en una población como Medina del Campo, que tiene 20.000 habitantes, que estamos hablando de aumentar su población en un 2%, con todo lo que ello conlleva, en cuanto a seguridad, en cuanto a salubridad, en el sentido de atender médicamente a esas personas, saber qué van a hacer. Es que estamos hablando que cuando viene una excursión un poco más grande a Medina del Campo, nosotros tenemos conocimiento de ella para poderla atender, para regular ese exceso de población que tenemos, y además en una población en concreto muy determinada. En ningún momento se ha hablado de otra cosa, en ningún momento hemos reclamado otra cosa, porque ¿cómo se entera este gobierno municipal? Pues de casualidad. La señora delegada del gobierno a nosotros no nos avisa de nada. No sabemos absolutamente nada. Vamos a poner un caso. Si esas personas necesitaban atención médica, ¿cómo íbamos nosotros a intentar ayudar a esas personas? Imposible. Ni nuestra asociación de la Cruz Roja sabía nada. Ni Cáritas sabía nada. ¿Cómo vamos a poder gestionar ese tema? Es que la propia asociación, la propia ONG que gestiona ese tema, que viene trabajando con el Ayuntamiento de Medina del Campo en el albergue municipal durante casi 2 años, y además de manera muy buena y que hemos llegado a buen puerto, resulta que tampoco nos informa. Es más, el responsable se tiene que presentar ayer y pedirnos disculpas. Oye, es que si por lo menos no podemos reclamar al gobierno central, que es quien ha decidido hacer esta acción, que estuviéramos informados para poder estar prevenidos, pero prevenidos, ojo, para poder dar un buen servicio, para no generar alarma social, porque se ha generado hasta alarma social. Pues hombre, yo creo que nuestro alcalde lo que ha hecho ha sido reclamar precisamente al gobierno de España la descoordinación y la mala política que han hecho. Luis Carlos, como primera intervención, para que no sean demasiado largas ninguna de ellas, ni la de Luis Carlos, ni la de María Jesús Vázquez, ni la de Javier Cuevas, continuamos hablando precisamente de ese tema, del de Medina del Campo, porque Javier comenta al alcalde comenta Luis Carlos en este caso, que el alcalde ha reclamado que se le informe nada más. A ver, yo he escuchado, yo creo que todos hemos estado con todas, ¿no? Yo no le he escuchado al alcalde decir ninguna frase fuera de lugar, y es más, creo que tampoco ha estado correcta la delegada del gobierno intentando desviar la atención de una mala decisión. El gobierno está tomando malas decisiones no en Medina del Campo, sino en otras ciudades que también han reclamado que se les comunicara. Y las malas, no sé si es mala decisión o improvisada decisión, que como vamos improvisando, pero creo yo que antes de llegar aquí habrán tenido que ponerse en contacto con los dueños en este caso del balneario, habrán tenido que llegar a un acuerdo, con lo cual sabían que iban a venir aquí.
tanto cuesta informar al ayuntamiento en Medina del Campo y decirle, señores, tienen ustedes que preparar, van a llegar, miren ustedes, nosotros desde la Junta de Castilla y León vamos a aumentar el servicio de urgencias, vamos a poner, no sé, creo que la coordinación, el reclamar coordinación, es lo más lógico del mundo. Y luego las declaraciones de la delegada intentando desviar la atención de que no ha comunicado a nadie, me imagino que en Extremadura haya pasado lo mismo, me imagino que en otros sitios haya pasado lo mismo, luego no puedes desviar la atención diciendo, bueno, pues son palabras poco afortunadas, es que no las he escuchado. Porque he escuchado todas. Y yo soy el primero que las critica cuando son desafortunadas, porque sí que he escuchado muchas palabras desafortunadas aquí. Muchas palabras desafortunadas y como mínimo con falta de sensibilidad. Y he podido ver algún reportaje de Antena 3 y donde algunos políticos no han estado... decir que no han estado a la altura sería quedarme flojo. Pero aquí entramos en dos cosas. Primero, que nadie ponga en duda la solidaridad de Medina del Campo. Porque aquí hemos cedido un albergue a unas personas que venían de refugiados, que lo necesitaban. No he escuchado ni una sola voz de Medina del Campo que estuviera en contra. Pero ni aquí ni en la calle que podía decir, mira, he ido un día a tomar un café y ha habido 2 personas que me han dicho que no están de acuerdo con ceder al albergue juvenil. Bueno, el albergue juvenil se ha cedido todo el tiempo que lo han necesitado. Luego ellos han tomado otros caminos, han buscado sus propias necesidades, se han ido a Polonia, Alemania, donde hayan querido, pero aquí han tenido un albergue juvenil a su disposición. Ni un solo medinense ha dicho nada más que aquí está lo que necesitéis y se han hecho muchísimas cosas para ayudar. A partir de ahí entramos en por qué puede tener una sensación la gente más inquieta ahora mismo cuando llegan otros migrantes por otros motivos. Bueno, yo creo que aquí la gente lo que tiene un poco más de miedo es al choque de culturas. Más que a las personas, es un choque de culturas. Sabemos que hay culturas que se integran más, como son las culturas sudamericanas que vienen aquí, o culturas, pues cuando venían de Rumanía y demás, son más integradoras porque son europeas, vienen, y las culturas islámicas son más suyas, se quedan más entre ellos. Y yo creo que ese choque de culturas es a lo que tiene miedo la gente, que es un poco... Siempre he dicho que cuando nosotros viajamos, uno de los mayores valores que nos traemos es empaparnos de culturas de otros países, ¿no? Entonces, España, la pregunta es, ¿España necesita que venga migración de otros países? La respuesta es sí. La natalidad que tenemos lo marca, lo que lo marca. Nosotros vamos a seguir necesitando que vengan personas de fuera a este país. A partir de ahí, ¿cómo queremos que sean las personas? Altas, rubias, bajas, morenas, gordas, delgadas. Ahí entraríamos en otro concepto. Yo entiendo que mucha gente quiera abogar por personas que tengan más la cultura europea, que tengan a lo mejor un tipo de religión o que no tengan religión, pero que no les dé, que no creen guetos, sino que se mezclen con el resto de la población. Y yo creo que es ahí donde está un poco el debate de este choque de culturas, que es el que genera un poco de incertidumbre a la gente. Porque en principio lo que no podemos es juzgar a nadie. ¿Puede pasar mañana que un migrante robe? Sí. Claro. Y un cartero, con perdón por los carteros, digo. No, pero bueno, digo un cartero. Y eso nunca querrá decir que los carteros roben, pero siempre habrá un porcentaje de la población, en cualquier segmento de población, en cualquier cultura, que no seguirá las normas. Pero eso ya lo había antes, lo hará y desgraciadamente seguirá pasando. Ha añadido al debate, Javier Cuevas, ese otro concepto de choque de culturas. María Jesús incluso ha comentado ya algo antes de irnos con el turno de palabra de Luis Carlos Salcedo en relación al alcalde de Medina, entrando también en ese tema, el de Medina del Campo. Cuéntenos también la lectura que se hace desde su formación. A ver, yo entiendo que no tiene nada que ver lo que ha dicho el señor alcalde con lo que ha dicho el señor vicepresidente, ni de lejos, ni de lejos. Pero no puedes decir... cuando ya se ha caldeado el ambiente, porque yo cuando lo he visto y cuando creo que lo ha visto todo el mundo, ya había habido muchas noticias y yo todas las que he visto antes de que esto fuera más o menos oficial y de que saliera Guzmán en la televisión y en los medios y demás, han sido noticias todas muy alarmistas y muy racistas y muy de asustar a la gente. Entonces yo creo que habría agradecido que hubiera salido calmando a la gente. Sí que ha dicho
lo mismo que ha dicho ahora Javier, que los medineses estamos siempre abiertos a recibir a la gente, que somos generosos, que somos solidarios y lo hemos demostrado, no solo con los ucranianos, lo hemos demostrado siempre y cada vez que ha hecho falta, la gente de Medina sale a la calle a colaborar con lo que sea necesario. Y recoge y acoge los niños saharauis que vienen todos los años a Medina, cuando se ha necesitado ayuda para cualquier desastre natural o guerras o lo que sea, Medina se ha volcado, eso lo tenemos todos clarísimo, pero siempre hay un grupo de gente que se asusta, que tiene miedo, y además que no reaccionas, no es que sea mala gente, hay gente que por supuesto tiene unas ideas equivocadas, racistas, xenófobas y demás, y hay gente que ni siquiera tiene esas ideas, pero que cuando la asustas, el miedo no te deja pensar, y la reacción es de pavor y de miedo hacia la gente que viene de fuera, sobre todo cuando la cultura es distinta. Decía Unamuno que viajando se acaba con el racismo y leyendo se acaba con el fascismo. Es cierto. Es importante viajar y leer y permitir también abrirnos a cuando viene alguien a escucharle y a ver lo que pasa. Ni todos los políticos somos iguales, ni todos roban, ni todos los carteros roban. Yo tengo en casa un honrado, mi hermano es cartero. ¿He dicho cartero? Es broma, es broma. Quiero decir, por quitarle un poco de hierro a la cosa, que ya es bastante seria, que es terrible. Y que no perdamos nunca el sentido del humor, que es fundamental. También. Y ni todos los inmigrantes son delincuentes ni son malas personas. Y yo creo que ayer, a mí lo que no me gustó nada escucharle al alcalde fue lo de decir que no sabemos cómo vienen, si nos van a contagiar algo. A mí me parece que podemos tener enfermedades, ellos pueden tener enfermedades, que a lo mejor quiso decir otra cosa, pero lo que se entendió fue eso. Y las personas que vienen de fuera, como nosotros cuando vamos a otro sitio, pues puedes tener, pero yo creo que se les ha atendido, que se han llegado hasta aquí, que están acogidos por una organización que gestiona estas cosas y que estarán atendidos y controlados. Creo que es un error no haberlo hecho mejor, que las cosas, si te equivocas y el gobierno se ha equivocado, lo que hay que hacer es rectificar, reconocerlo, rectificar y hacerlo, y venir, por ejemplo, tendrían que haber estado aquí los concejales del PSOE, que son 6, debería haber venido alguno, a contar lo que ha hecho, lo que ha dicho la subdelegada del gobierno, lo que ha hecho el gobierno, y no pasa nada. Que todos nos equivocamos y que además ha sido una situación muy urgente y hay que gestionarla rápido y te equivocas. Pues ya María está. Jesús, en relación a este tema que comenta ya para irme con Luis Carlos, ¿cree que precisamente si se hubiera realizado una comunicación de una manera más óptima, se hubieran evitado esas noticias racistas y alarmistas de las que ha hablado? Depende de quién vinieran, no, está claro. O sea, se las hemos escuchado siempre. Yo del señor Gallardo no me sorprendo. No ha dicho nada distinto a lo que lleva diciendo desde que está en política y ha aprovechado a meter un batiburrillo a todos, a los inmigrantes, a las mujeres, a las familias, a todos, y a generar un miedo y un odio que es innecesario. Yo creo que no tenemos por qué ser así. Y me ha hecho mucha gracia lo de decir que son gente en edad militar. Creo que él no ha hecho la mili, que en este país ya no lo hace casi nadie. Entonces lo de la edad militar a mí me ha llamado mucho la atención. Me parece que es un poco tan carca como sus ideas. Luis Carlos Ácido. Bueno, me vais a permitir hacer el chascarrillo. Yo creo que este va a ser el debate no de la migración, sino del pobre cartero, que es el director de este medio de comunicación. Si tengo bronca con mi hermano esta semana, es culpa vuestra. Bueno, esto... Yo no puedo opinar sobre lo que no he visto. No he visto las declaraciones del señor Gallardo, por tanto, no lo voy a opinar. Pero sí que he visto la del señor alcalde. Y desde luego el señor alcalde, cuando dice si nos van a contagiar algo, a lo mejor no ha sido la mejor expresión. A lo que se refería era, oiga ustedes, realmente al problema de salubridad que yo nombraba al principio. Oye, realmente estos señores están vacunados de ciertas enfermedades que están erradicadas en Europa, pero que en África siguen vigentes, pues no lo sabemos. Todas esas cuestiones. ¿A qué se ha debido, sobre todo, este tema, de asustar a la gente? O muchas veces el ser humano tenemos miedo a lo desconocido, sin saber muy bien lo que es. Pero es que en este caso y en esta casuística concreta en Medina del Campo, el problema que ha habido ha sido falta de información. Cuando tenemos falta de información por parte del gobierno central es cuando vienen los miedos de algunas personas. Estoy convencido que si el gobierno central hubiera gestionado esto de otra manera, estoy convencidísimo que haciendo una rueda de prensa gobierno central, gobierno municipal, con todas las fuerzas políticas, explicando a la ciudadanía en todos los medios de comunicación qué es lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer, estoy convencido que no hubiera generado este estado de alarma. Estoy convencidísimo de ello, pero claro, yo voy a decir cómo yo me entero. A mí me dice un periodista a nivel nacional, me manda un pantallazo que tengo cierta relación con él, me manda un pantallazo sobre lo del balneario y le digo, oye, no, esto es una fake news, o sea, esto no es real. Esto 9:15 de la tarde-noche.
Yo en otras ocasiones no hablo con el señor alcalde, pero en esta ocasión no sé muy bien por qué. Yo le mando el pantallazo al señor alcalde y digo, oye, Guzmán, que fíjate lo que está girando por las redes sociales. Y digo, bueno, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Dice, espérate que voy a hacer una llamada. El señor alcalde hace una llamada para preocuparse y confirmar que eso no era cierto, y resulta que sí que lo era. No puede ser que el gobierno municipal se entere de esa forma, pero no puede ser principalmente por lo que yo decía anteriormente. Primero, porque hemos generado una alarma social que a lo mejor es innecesaria. A lo mejor es innecesaria y que gestionándolo de otra manera no se hubiera generado esa alarma social. Punto 2. Oye, ¿esos señores tienen alguna necesidad que nosotros, el pueblo de Medina del Campo, podemos ofrecer? Porque no nos olvidemos, tenemos desde la Filomena hasta el COVID, por supuesto el albergue juvenil, que ya lo hemos nombrado, que ha sido cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Medina del Campo y que no ha generado ninguna polémica, porque se ha explicado con luz y taquígrafos todo. La recogida de enseres que hemos tenido para los terremotos en el Ayuntamiento. En definitiva, Medina del Campo siempre se vuelca con todas las cuestiones solidarias, pero el problema es cuando tenemos desconocimiento de la noticia. Y eso sí que le puedo achacar muy claro y muy alto al gobierno de España. No sé quién es el responsable, ni me importa. La realidad es que no se ha hecho bien. Y no se ha hecho bien y eso es lo que ha generado este revuelo que se está generando en Medina del Campo. Revuelo que, por cierto, Javier, una noticia que llega, lógicamente, a altas horas de la noche, primera hora de la mañana, una noticia con personas de por medio, como decimos, esos derechos humanos ante todo, y yo imagino también que una noticia complicada, ¿no?, de contrastar, de informar a la población. Pues sí, porque, a ver, hablaba de las fake news. Hoy ha habido una fake con la Mota, con el Hotel La Mota. Han sacado una noticia con el Hotel La Mota que era falsa. Ya no sé si han rectificado luego o no han rectificado. Pero el caso es que han sacado una noticia que era falsa. Lo que no entiende la gente es el oscurantismo. Eso es lo que no entiende la gente. Yo creo que si aquí ya se tenía decidido, porque además yo entiendo que Canarias no tiene por qué soportar toda la política migratoria. Además lo entiendo, tiene que haber una solidaridad entre regiones. Pero tampoco lo que no entendemos es que se cojan aviones, que bajen en Madrid, que les lleven en autobuses. Mire usted, explique la política que quiere hacer. Sé que estamos en un momento delicado, de investidura, pero cuando crees que hacer las cosas en conciencia, las tienes que explicar. ¿Qué vamos a dejar? ¿Que Canarias soporte todo el tema? No. ¿Que tiene que ir a otras comunidades? Sí. Pues expliquen, mire, hemos decidido que lógicamente, y como es de recibo, Canarias no tiene capacidad para soportar esta inmigración. Con lo cual hemos decidido que vayan a esta región, a esta región, a esta región. En caso de que siga habiendo, pues lo haremos. No pasa nada con luz y taquígrafos. Si aquí, cuando viene la delegada de gobierno, el día antes y nos lo comunica y nos dice, señores, la situación será esto, el tiempo que se van a quedar en principio es este, su estado, van a llegar en este estado, van a necesitar atención médica o no la van a necesitar. Tranquilos, que nosotros ya hemos proporcionado alimentos. Yo creo que aquí en Medina del Campo nos hubiéramos sorprendido, pero tampoco no hubiera sido esta sorpresa que ha corrido por los bares, como si aquí hubiera pasado algo grande, como si hubiera habido un atentado terrorista o algo, ¿no? Hubiera sido algo mucho más digerible para todo el mundo, porque al final explicarlo no tiene ningún problema. En cuanto al tema de Vox, hombre, yo le recrimino a Vox que nos quiten las imágenes, las cogen y las pongan en el Twitter. Eso es lo que recrimino a Vox sin pedirnos permiso. Que son las nuestras. Porque al final nos ha pedido permiso Televisión Española, Telemadrid, la regional, pero todo el mundo nos pide un permiso, nosotros se le concedemos y las imágenes no se las negamos a nadie. Y sin embargo, yo si le reclamo algo a Vox es que me las cogen y las pongan en el Twitter de Vox, sin pedirme permiso. Pero bueno, más allá, fuera el chascarrillo, que hombre, que tampoco nos parece muy bien coger las imágenes sin pedir permiso, Vox no está diciendo nada que no diga todos los días. Pues eso, que no es nuevo. O sea, que Vox diga esto, Vox no dice nada que no diga todos los días, pero me da igual que estemos hablando de Gallardo, me da igual que estés hablando de Abascal, me da igual. Ellos tienen ese discurso y lo único que han hecho es al mismo discurso que tiene ponerle un escenario detrás. Y el nombre Medina del Campo, ya está, es lo que han hecho. Ahora, yo sí que voy a reivindicar una cosa.
que a mí me sienta mal, personalmente. Medina Campos sabe estar a las duras. Y creo que, más allá de que se pase este primer momento de confusión, que ha sido más de confusión que de otra cosa, Medina Campos sabe estar a las duras y lo ha demostrado. Pero también los medineses están un poco hartos, pues también quieren las maduras. Y también quieren que el corredor atlántico alguna vez se acuerden de Medina para el corredor atlántico. Y también quiere que alguna vez el gobierno de España, sea del color que sea, se acuerde para poner el polígono del Sepes, para poner, porque aquí se vinieron a mirar y no se ha puesto un polígono del Sepes cuando teníamos el mejor terreno. Queremos que se acuerden también desde el gobierno que Medina del Campo existe con el tema del mueble, con la reindustrialización, con todos los problemas. Es decir, siempre tenemos que estar a las duras. Yo entiendo que la gente de Medina de vez en cuando quiere alguna madura. Totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. En varias cosas, además. Lo que has dicho sobre Canarias es cierto. Lo mismo que Europa tiene una política, y todos somos europeos y nos aguantamos con la política que nos viene. España, que somos una nación, que insistimos mucho en que somos una nación, incluso esos que ahora están en contra de ayudar a Canarias, acogiendo a la gente que viene de allí, no tiene Canarias por qué cargar con toda la presión de la inmigración. Somos una nación, somos solidarios y todas las comunidades tenemos que repartirnos esa obligación que nos viene de venida de estar en el Mediterráneo y de recibir esa inmigración tan bárbara y tan terrible. Que yo creo que, insisto, nadie creo que se vaya de su casa por gusto. En cuanto al que hayan puesto un fondo, pues cierto. Y a mí me molesta que Medina no se tenga en cuenta para otras cosas, o no vengan para otras cosas, no vengan para defender nuestro hospital, para hablar de las necesidades de Medina, para apoyarnos cuando hemos solicitado algo, para entender o para venir a preguntar qué necesita Medina. Vienen para esto. Que salgamos en las noticias por estas cosas a mí me parece muy lamentable. Y a mí me ha pasado lo mismo. Yo no sabía que lo del Hotel La Mota era una face news, porque lo he visto mucho, pero solo he visto que ha ocurrido, no que lo desmintieran. Lo mismo que me pasó con esto. Llegó, lo compartió alguien en el grupo que tenemos de Gana Medina y todo el mundo, sí, yo lo he visto no sé dónde, no sé qué, pero yo creo que es falso, porque tal. Y yo miraba en internet y las noticias que veía eran de medios poco fiables y muy afines a partidos y a ideas que propician ese odio y ese rencor y esos ataques. Entonces, yo al principio no me lo creí y hablé con alguien del ayuntamiento y ya me confirmó. Sí, nos ha pasado lo mismo y es cierto, ha pasado esto. Creo que se ha gestionado mal, que las cosas, el diálogo y la conversación, lo que decía al principio, el hablar las cosas, el reconocer los errores y el solucionarlos es importante y es una forma de mejorar las cosas, que habría estado mejor llamar. Ocurre esto, yo no sé, igual creo que es para mí me viene grande, no entiendo el nivel de gestión que tiene que llevar eso y a lo mejor ha sido muy complicado, ha cometido muchos errores, ha habido mucha gente implicada, no lo sé, no sé qué ha pasado para que eso ocurra. Lo que sí que me gustaría decir, más que nada, por si no tengo más tiempo, es bajar la tensión, quitar la alarma, reducir el miedo y que seamos conscientes, que nos paremos a pensar y seamos conscientes de que esta gente va a venir durante 15, estos pasos suelen ser de 15, 45 días como mucho, van normalmente para el centro norte de Europa, en general a unirse ya con familiares que ya tienen, está gestionado por una organización, el ayuntamiento, estoy segura, de Medina del Campo y los medineses vamos a hacer lo posible para que tengan todo lo que necesiten y para que, como los ucranianos, se sientan acogidos y se sientan bien y ocurrirá lo que ocurre. Si hay un acto violento, pues puede ocurrir como puede ocurrir con un medinense, puede ocurrir con cualquiera. Yo creo que debemos bajar el miedo, relajarnos y pensar que gente de otras religiones, de otras culturas, no tienen por qué ser peores que nosotros, son diferentes, vamos a chocar, pero es que yo choco cuando hablo con mi cuñada que es croata y es europea y tenemos puntos de vista y formas de ver las cosas, incluso de poner la mesa completamente distinta. Entonces es cuestión de tolerancia. En mi casa, yo lo he comentado alguna vez y con Pablo lo he comentado alguna vez, mi casa en Navidades hay veces que parece la ONU porque tenemos de muchas nacionalidades, culturas y religiones y nos llevamos muy bien y no hay problema. Y hay musulmanes también, que parece que es el problema, y no pasa nada. Y yo creo que los medinenses, la mayoría, pensamos igual y no tenemos miedo, no nos preocupa la situación de esa gente por lo que les lleva, porque es muy duro. Pero yo creo que no, que en realidad es mucho el ruido que se hace, siempre los que alarman y los que siembran el odio y los que critican
hacen más ruido, pero la mayoría de la gente, discretamente y callada, lo que hace es ser solidaria. No se preocupe, María Jesús, que tenemos siempre esa última ronda de cierre. Les aviso de antemano que de hecho va a ser la próxima que tengamos. Pero para no quedarnos aquí en este mismo tema, sí que es verdad que también el reparto se dio a conocer ayer por la tarde por parte de la delegada de Gobierno. Se dio a conocer precisamente esa cifra, la de que Medina del Campo acogería finalmente a 250 personas y esas otras alrededor de 150 personas restantes se van a distribuir por el resto de las 6 provincias escogidas por parte del Gobierno de España. No sé qué valoración hacen también de esta situación y si creen que puede ser, recogiendo ese concepto que ha sacado a esta mesa Javier Cuevas, ese choque de culturas quizá hubiera sido mejor una mayor redistribución. No lo sé. ¿Qué opinan? Luis Carlos. Bueno, yo sé que hay una cosa que me he enterado aquí ahora en esta mesa, que era una fake news, el tema del Hotel La Mota. Invito al director de esta casa un día a hacer un debate sobre las fake news, porque hay veces que nos están generando mucha confusión, ¿no? Mucha confusión. Y oye, yo no soy dudoso, yo pensé que era verdad. Yo también. El tema de la mota, por ejemplo. De hecho, por poner un paréntesis y ya acabamos con el tema, el propio gerente nos ha solicitado a este medio de comunicación que por favor recalcásemos que era mentira. Sí. Bueno, hay otra cuestión. Yo a estas horas y en este preciso momento, yo no sé la duración de la instancia que tendrá esos migrantes aquí en Medina del Campo, y hay un número que ha dado Paula que creo que es importante, son 250 personas. 250 personas, yo hablaba antes del 2% de la población de Medina del Campo, y eso es lo que reclamábamos al Gobierno central, que cuando tú vas a tener una afluencia de personas y un incremento de población regular, digámoslo así, en Medina del Campo, desde luego que tenemos que tener el conocimiento para poder ofrecer los servicios que tengamos que ofrecer, tanto en seguridad, que también hay que ofrecer un servicio en seguridad con nuestra policía y coordinado con la Policía Nacional, tanto para los descerebrados que puedan increparles como para los algún descerebrado que pueda haber dentro de los 250, que también lo hablábamos, ¿no? En cuanto a seguridad, en cuanto a salubridad, entiéndese la salubridad, Chus, entiéndese, por si tienen alguna necesidad sanitaria. Que te digo que el problema no es lo que quisiera decir, sino la forma en que se dicen las cosas. Sanitaria, pues si tuvieran alguna necesidad sanitaria, que creo que es importante, y hacer ese llamamiento principalmente a la población de Medina del Campo a la tranquilidad. Vamos a ver cómo van evolucionando el tema, y desde luego nosotros como gobierno local vamos a estar muy pendientes de ello, muy pendientes principalmente para que a pesar de que estoy convencido que Medina del Campo es de las ciudades más solidarias que ha habido y que hay en Castilla y León, porque lo hemos demostrado con hechos, no es otra cuestión, pero por lo menos que esa tranquilidad, tanto de los vecinos que están enfrente, que tienen sus parcelas enfrente, como los propios vecinos del centro neurálgico, el centro de Medina del Campo, tengan esa tranquilidad de que no sucede nada, y por eso reclamábamos, e insisto siempre en la mala gestión del Gobierno central, esa información, porque estoy convencido que con esa buena información hubiéramos tranquilizado desde el principio a la ciudadanía y a la población. Pero claro, encontrarse 250 personas así de repente, pues oye, la verdad es que ha sido un poco chocante, digamos, chocante. Por último, y un apunte, porque ha salido a colación en esta mesa, el tema del corredor. Hoy precisamente el alcalde de Medina del Campo está en Valladolid en el Congreso del Corredor Atlántico. Esperemos que saquemos algo en claro y que de una vez por todas apostemos por Medina del Campo. Por responder a la pregunta que le formulaba, ¿considera que ese reparto puede propiciar o incentivar de algún modo que estas personas se integren? Bueno, yo no lo sé, porque realmente, de verdad, a mí no me gusta hablar cuando no sé de las cosas. No sé la duración que van a tener estas personas en nuestra localidad. No sé si dentro de 15 días posiblemente se vayan, o dentro de 40 días. Yo no sé si realmente conocen el idioma o no le conocen, porque para la integración es muy importante poderse comunicar en cuanto al idioma. Al no ponerse en contacto con nosotros, nuestros servicios de CEAS no han podido saber si tenían ciertas dificultades con el idioma o no las tienen. Quizás hablan el castellano perfecto, que es que no lo sé. Entonces todas esas cuestiones a mí me hacen dudar, y por eso no me puedo formar una opinión formada, valga la redundancia. Pues ahora sí, esa última ronda ya de intervenciones para cerrar el debate con esas conclusiones. Javier Cuevas. Bueno, muchas veces parece que nos escondemos parece que esto todo es un misterio. Y esto
me voy a hacer un cábala mental y me tiro a la piscina. ¿Por qué llegan a Medina del Campo? Porque tienen un problema puntual, consiguen un edificio que es en Medina del Campo y ya está. Y llegan a Medina del Campo. Yo creo que nadie decidió hace 20 días que vinieran a Medina del Campo. Me imagino al hombre que dijera, tienes que encontrarme un lugar donde puedan ir 250. ¿Y dónde? Pues busca hoteles cerrados, claro. Busca no sé qué. Y al final habrá encontrado un acuerdo en Medina del Campo y han llegado a Medina del Campo. Y probablemente ese sea todo el misterio de Medina del Campo. Pero sí que es cierto que lo que hablábamos, la delegada del gobierno da una rueda de prensa por la tarde, porque como se han revolucionado las noticias, como no lo has hecho bien al principio, te toca dar una rueda de prensa por la tarde para explicar lo que tenías que haber explicado el día anterior. Porque los acontecimientos te han sobrepasado. Si no, ¿por qué ponen una rueda de prensa a las 5 de la tarde ese mismo día ayer? Pues porque ve que se le están yendo, porque se ve cuando no se hacen bien las cosas, tienes que poner un parche después. Pero bueno, que ya está, lo ha puesto, ha explicado, nos ha dicho cuántos vienen, cuánto tiempo, que van a estar aquí entre 15 días y un mes. Me imagino que luego podrán estar 40, 45, que es un tránsito el que van a estar aquí. Y ya está. ¿Cuál es el gran problema de todo esto y lo que enfada un poco? Hablábamos del choque de culturas. ¿Sabes lo que pasa, María Jesús? Que cuando yo voy a un país musulmán, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer porque yo me adapto a su cultura. Ellos vienen aquí y Europa es mucho más abierta y ellos pueden mantener su cultura en Europa. Pero yo no puedo dar un beso a mi mujer en no sé qué países, ¿vale? En la calle. A mi mujer. No, si estamos de acuerdo. En la calle. Es decir, y eso está chocando. Y eso, pues es verdad que luego lo puedes coger, retorcer como las estadísticas y puedes sacar ahí lo que te dé la gana. Y lo que también enfada a todo el mundo es que no vemos la solución. No pueden llegar 50 cayucos todos los días a las costas de Canarias. ¿Qué solución le estamos poniendo? ¿Tenemos algún plan? ¿O el plan es quedarnos y a ver qué viene y cómo lo hacemos y cómo? No podemos ir. Tenemos que tener pues un plan estratégico con este tema. ¿O qué? ¿Cuál es el plan? A ver si en vez de venir 50, a ver si hace marea o el tiempo mata a 25 cayucos y en vez de venir 50 vienen 25 ahora que viene el invierno. Tendremos que tener un plan, porque el plan de que se mueran en el mar tampoco me parece a mí que es muy coherente. Entonces, hay que poner algo encima de la mesa y tendremos que discutir de algo, porque no podemos estar diciendo hoy han venido 50, hoy han venido 60, pero bueno, ¿por qué? Vamos a hablar con el Senegal, vamos a hablar, vamos a intentar mejorar las condiciones. Un plan, no sé, no es tan fácil para decirlo ahora mismo, pero sí que por lo menos habrá que poner esta discusión encima de la mesa y decir, señores, no podemos estar siempre poniendo parches. Tendremos que tomar un día la iniciativa con este tema. Y eso es lo que yo creo que reclama no solo los medinenses, sino los españoles y gran parte de los ciudadanos de la Unión Europea. María Jesús Vázquez, en ese último turno de palabra. Cierto lo de que en ciertos países no puedes hacer ciertas cosas. Lo digo por experiencia. Si eres mujer lo llevas bastante complicado. Sí. Y yo entiendo que esas cosas se traen. Y que lo que hay que hacer es cambiarlas, evidentemente, intentar que se integren, intentar que cambien. Para eso hay que tener unas políticas de integración, pero es muy complejo, porque además la política no tiene que ser solo de inmigración, es de solucionar el problema en el origen. Y el problema no es decir que Marruecos no permita que salgan más o impedir que en Libia salgan más cayucos. No, el problema es solucionar las necesidades de esos países y no tenerlos como vertedero de Europa o del primer mundo, por ejemplo, o explotarlos. Y es muy complejo, yo entiendo que es muy complejo y que nosotros no vamos a poder hacer nada, pero sí exigir que los gobiernos superiores, sobre todo el de la Comunidad Europea, tomen medidas, pero tomen medidas en origen. No nos sirve de nada el prohibir la llegada o el tener que repartir inmigrantes porque no se gestiona y no se soluciona. Y sí que es cierto que necesitamos gente en este primer mundo porque la población está envejeciendo, reduciéndose, cada vez se tienen menos hijos, se vive más años y se necesita gente joven y gente trabajadora y gente que saque el país adelante. Y a mí me da igual el color que tengan, porque España además somos un crisol de culturas desde la prehistoria. Por aquí ha pasado de todo y nos hemos convertido y somos el resultado de fenicios, celtas, romanos, visigodos, árabes, judíos, y a mucha honra es lo que nos ha convertido en un país especial y en una gente especial. Y yo creo que eso hay que mantenerlo. Me preocupa que, bueno,
se han cometido todos los errores que se han cometido, se ha gestionado como se haya gestionado, yo supongo que han tenido los problemas que hayan tenido, ya me da igual, eso ya no tiene remedio. Ahora lo que hay que hacer es calmar a la gente, vivir esta situación y, como dice Javier, yo creo que les han traído al balneario porque, por desgracia, el balneario estaba cerrado. Así de simple. Teníamos un sitio fantástico, cerrado, es privado además, ha sido un acuerdo privado y se les ha traído ahí porque cae. Y yo creo que no creo que haya muchos sitios en Castilla y León con ese tamaño, esa disponibilidad, y que además creo que estaba en obras, pero aunque estuviera en obras estaba habitable. Entonces yo creo que se les ha traído por eso y porque además Medina es una ciudad solidaria, siempre lo hemos demostrado y siempre hemos sido acogedores. Y recuerdo que en nuestra Medina, tanto con las ferias como antes, en la Edad Media, aquí han vivido judíos, musulmanes, cristianos y gente de todas las nacionalidades durante toda la historia. Seguimos viviendo con gente de distintos países y no hay problema. En cuanto al idioma, no hay nada mejor que vivir en un sitio para aprender ese idioma. Es la forma más rápida y eficaz de aprenderla, ya te garantizo que es así. Entonces, el que la gente pueda vivir en Medina y pueda integrarse y se les reciba y se les acoja, facilita mucho las cosas. Y finalizamos con Luis Carlos Salcedo, de la Formación Popular. No, yo hablaba de la barrera del idioma precisamente porque no tengo conocimiento si hablan español o no lo hablan. Pero algunos sí. Sí, pero es puntual, quiero decir, es algo que si alguien se queda en un lugar a vivir, se aprende. No por otra cuestión. Aquí hemos tratado tema migratorio, nos hemos centrado principalmente en la noticia de estos últimos días, del balneario y demás, pero yo creo que ha sido el único, Javier, el que ha tocado un poco más en profundidad lo que es la política migratoria a nivel europeo. Bueno, yo siempre he dicho que prefiero que no me des el pez o no me des el pescado y dame una caña. Yo creo que el foco hay que ponerlo en los países de origen, porque además eso genera las mafias, claro. Eso genera muertes en el mar, muertes, como yo decía al principio del debate, de seres humanos que ríen, lloran y sienten como nosotros, igual que nosotros, y eso es un drama. Eso es un drama y una vergüenza para Europa. Y una vergüenza para el primer mundo. Pero la realidad es que esas mafias se nutren de que sus países no están desarrollados. Ahí es donde tenemos que hacer la inversión. Ahí es donde tenemos que poner el foco en esos países que están al menos desarrollados para que la gente tenga esa oportunidad. En cuanto a que España es un país y Europa es un país envejecido, es un país en el que el índice de natalidad cada vez es más bajo, el propio Medina del Campo lo está sufriendo, cada vez nacen menos niños, que ya llega a ser hasta un drama. Antes, cuando éramos 2 líneas, el curso de primero A y el curso de primero B, todos con 40 niños, ahora resulta que estamos... Sí. 8 niños o 10 en una clase y en un aula. Por tanto, nos tenemos que nutrir también de esa migración, pero evidentemente ordenada, porque no puede ser de otra forma, porque al final, cuando las cosas no las ordenas, cuando las improvisas, como ha hecho el Gobierno de España, en este caso que nos ocupa, pues pasan este tipo de cosas que ha pasado, que de verdad que no ha pasado nada, pero sí que se ha generado esa alarma social, que de verdad que la gente está inquieta y a veces la gente... tiene su preocupación porque los mitos y muchas cuestiones, pues el miedo es muy libre y entonces, bueno, es normal. Todo se hubiera solucionado, como he dicho yo antes, si se hubiera hecho con luz y taquígrafos y se hubiera explicado bien a la ciudadanía, y seguro que no se hubiera montado este revuelo, pero evidentemente, una vez más, la mala gestión del señor Sánchez se ha demostrado en el caso de Medina del Campo. Nos quedamos aquí, no tenemos tiempo para más. Llegan los servicios informativos justo después de este debate. A los componentes de esta mesa, por supuesto, agradecer su presencia. Luis Carlos Salcedo por parte del Partido Popular, María Jesús Vázquez por parte de Gana Medina, Javier Cuevas como director de Radio Televisión Medina y Comarcas. A los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, a ti, Paula, gracias.